Recuerdo cuando era niño le comenté a mi mamá, oye mamá, que algún día me vas a escuchar en la radio cantándote una canción. Y pues creo que ella se hizo la idea de que solo era un sueño de niño, no Sí, sé. Y yo siempre lo tenía marcado aquí, pero decía yo, qué canción puedo cantar? No sé. Y creo que hay canciones para dedicar un sinfín, ¿no? claro. Desde canciones en español, en inglés, en lo que tú quieras. Pero yo decidí crear uno que hable de ellos, que hable de mí, que nazca de mí. Entonces me quedé hasta madrugada, no sé, pensando. Me salieron lágrimas componiendo esa canción y la hice de todo corazón. Y recuerdo una madrugada, salí de mi casa a las 4 de la mañana. Tenía una serenata aquí en Pesquitote primero. Y, le dije a mi mamá, mamá, prende tu radio a las 7 de la mañana. Ahí voy a estar. Llegué con mucha emoción ahí y la canté. Y no sé, me salió Sí, del corazón o sea, tanta emoción y a la vez me salieron lágrimas por expresar esto, no sé. Quizá en ese momento me olvidé de las críticas, me olvidé de, o sea, qué es esto, Del o que sea, dirán. del que sí, dirán, ¿no? sí, Este claro. chavo que está haciendo ahí, ¿no? Se me olvidó de eso, la idea era transmitir un mensaje a ellos. Nunca me he expresado de una buena manera, siempre le he dicho a mi mamá cuánto la quiero, pero mi papá es un poco más distinto, por Ujú. ser hombre. Quizá Sí, aquí claro, en la comunidad o sea, no es tan normal abrazar a un hombre, ¿no? claro, Sí, pero sí. he tratado muchas veces de reencontrarme con él y abrazarlo, no sé, darle un beso por las mañanas y me llena de emoción, o sea, ver que él se siente contento, ¿no? Ujú. Cuando va a trabajar en la milpa, decir, no, ese es mi hijo. Sí, Así es, Eso está chido porque sí, pues sí, ellos a lo mejor igual a lo mejor como tú dices en un hombre no es tan expresivo el amor sí, hacia un sí, hijo hacia una hija, ujú. pero yo siento que ellos están orgullosos, ¿no? De lo que estás logrando. Yo siento sí, que la verdad, pues sí. sí, tu mamá también. Ahorita pues ya que estamos aquí, pues ahorita ya conocimos a tu mamá, una persona súper también muy amable, nos recibió muy bien. Sí, Y pues qué bueno que también pues tu pensar esté en ellos, más que nada, claro que porque hay sí, mucha gente, he visto, no quiero hablar de nada mal de nadie, pero muchas veces he visto que se van a trabajar a otros lados y se olvidan de sus papás, ¿no? claro que sí, Y pues eso pasa, suele pasar. sí, exactamente, entonces tú no, tú tienes bien enfocado lo que quieres y sin olvidar tus raíces ni a tus padres, eso Sí, está sí, chido, Que es ¿no? lo básico. sí, Exacto, sí. exacto. Entonces, Karen, no sé, algo que quieras preguntar, no sé. Eh, Le seguimos con la canción. Ah, bueno, Sí, sí, me permiten. sí, sí. Pon pausa y Vamos a ver. dije, no, pues no tarda en que algún día me llamen para ir a tocar en un lado. Ya, ya. Sí, sí. Atino Maye, Atino Valle, Nanyan Mokone, Nanyan Mechneki, Nyan Mechilhuiski, Yaklas Kamati, Pampanet Bishke, Anitlal Tepatli, Atino Maye, Dates de Milti, Ipan Muiti, Miyak Tonale, Dates de Stili, Eni Chiwas, Wani Venemi, Wankeni Huescas, Tatino Paye, Dates de Stili, Eni Tequitis, Eni Tlegneli, Nani Nekeskia, Amuke Mashiyaka,
segunda parte no la había cantado. Espero que a la gente le guste. Tati no maye, Tati no paye, Nanyan mokone, Yani weishki. Tati no maye, no ti wishki. Juan moconewa, Mistlalcahuique. Tati no maye, Tati no paye, Yati si yaki, Juan pan mushaya, Nesi quesole, Nani ne keskia, Itacuepal tistonale, Juan patistuse, Sanseco tu Juanti, Amanillo wale, te chihuito teco, ya me echo huitlawis, yo wale tonali. Venga. Es la canción para tus papás. Sí, habla de mis padres, de todo el amor que me dieron. O sea, estoy tan agradecido con ellos que quizás no, ni con dinero, ni con todo el dinero del mundo puedo Claro. comprar esa alegría. Wow. Así es. No, está increíble compartir con él aquí. O sea, si ustedes se dan la oportunidad yo creo, de visitarlo, está chido porque comparte alegría, comparte emoción. Es un tipo que no se avergüenza de dónde vive, ni cómo habla, ni de sus raíces, de nada, ni de sus padres. Entonces eso está muy chido en una persona. Sí. ¿No? Todo Sí, este- No, está con ganas. Sí, Pero no llores, está bien. El humo, el humo. La tortilla. Me huele enchiladas. De por sí ya traía hambre. No, la verdad que muy padre. No le entiendo yo mucho al náhuatl. De hecho, cuando vi el video que subiste, después Gracias. añadiste la La descripción discusión. y la traducción, y más o menos leí ahí. Y es algo que hasta uno lo llega a sentir, y Sí. eso creo que es la parte esencial, lo más padre Sí, de uno. guarda un mensaje muy importante, ¿no? Que yo veía a mi mamá, ¿no? Hace algún tiempo. Han tenido tantos problemas que quizás en este video no pueda contarlo, ¿no? Ujú. Pero no, quizás no somos la única familia que tiene problemas. O sea, ustedes, toda la gente, ¿no? Tiene Sí. problemas. Veía a mi madre esperar una llamada, ahí guardaba su teléfono. Oye, hijo, chécame, es que mi teléfono no le llega la señal. Y le decía, no mami, sí tiene señal. A veces tus hermanas no han llamado. Sí, es algo tan que no se puede explicar. Sí, Sí, no, te entiendo, yo sé que sí, te entiendo. Sí. Y te digo, esa es la sencillez, la sensibilidad, cuando una persona en verdad valora lo que es tener a su papá y a su mamá con vida. Quizás a lo mejor alguien que nos esté viendo, pues no tenga esa oportunidad porque a lo mejor ya sus papás ya no están juntos, se separaron, o quizás alguien de ellos ya falleció. Pero a lo mejor tú que nos estás viendo y que tienes a tus padres todavía con vida, en verdad nunca te avergüences de ellos, siempre darles la atención porque ellos te vieron cuando estabas chiquito, entonces yo creo que olvidarte de ellos sería como pues, sí, muy es malo. algo, creo que el arma más poderosa para matar a un padre es olvidarlo. Olvidarse de ellos es la peor arma. Y una puñalada por la espalda. Y, Sí. creo que mejor estar contentos con ellos. Mi padre es muy trabajador, y muy agradecido con él. Recuerdo cuando íbamos a la milpa, me platicaba de todas sus aventuras, que yo no sabía que él tocaba. O sea, él nunca me lo dijo.
Y hasta una vez que me compré una jarana y se pone a tocar. Yo me quedé así impresionado. Oye, papá, pues ¿de dónde traes eso? "No, porque yo antes tocaba en la capilla", decía. ¿Y por qué nunca me lo has dicho? Y yo me dije, no, pues quizás es por eso que me nace ese sentimiento de tocar y que me guste la música. ¿Y cómo aprendiste tú solo o alguien te enseñó o él te enseñó? ¿O No, ¿Cómo yo nació esto? aprendí, bueno, empieza esto en la preparatoria, ¿no? En las tardes teníamos los cursos o como talleres, ¿no? Y entonces yo estaba en el grupo de danza. Me gusta bailar, por cierto, por Ah, si claro, claro. Un bailecito. ahí en Coscatlán me quieren invitar, yo voy. Sí, me gustaba mucho bailar guapangos y no sé, abrían un taller sobre música. Y cada vez que terminábamos de ensayar y escuchaba cantar a los de al lado, decía, oye, qué padre música, ¿no? Me gustaba la guitarra. Y entonces me fui apegando a ellos y me decían, no, si tú quieres tocar, trae tu guitarra. Y yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero trabajaba vendiendo periódicos y le digo a mi hermano, oye, apóyame, guardamos un dinerito, yo quiero comprar una guitarra. Y creo que él se iba más por los lujos, por tener un celular, por tener ropa. Y yo no, yo siempre me mantuve que traía los mismos zapatos, la misma ropa. Y yo me enfoqué en tener esa guitarra que quería. Cada vez que pasaba a una tienda de guitarra, estaba colgada la guitarra que me gustaba y decía, esa va a ser mía, esa va a ser mía. Y en las tardes, cada vez que llegaba, contaba lo que era para mí y lo que tenía que pagar. Y decía yo, el lunes voy a pasar por ti. Y pasé el lunes por esa guitarra y me sentí tan orgulloso de mí que la traía agarrado así y así bien contento y íbamos pasando y estaban un grupito de personas ahí tomando en el crucero de Tomás Michales. Estaba una cantina, no sé si han visto ya la bajada por Radio Reina, por esa calle, está una cantinita. Y entonces me gritaron, decía, oye chavo, vente. Y me decían, ¿a dónde vas? Pues ya nos vamos a mi casa. Préstame tu guitarra y yo con ese miedo dije, pero cuídala, cuídala. Y ya se lo di y empezó a afinarla y yo así como que grabándome las notas, no sé, para grabarme los tonos. Y empezó a cantar una canción, la de Rey. Y ya, y no se la conocerán y yo me quedé, no sé, emocionado. Quería regresar para que me enseñaran a tocar la guitarra. Y el día siguiente, o sea, yo llegué aquí emocionado y me dijo, mira mi guitarra. ¿No? Y mi hermano me dice, ¿para qué te compras eso? Y regañándote. Y es mi dinero ya. Al día siguiente llegué todo emocionado y resulta que no, taller de guitarra. Ay, colmo. Ay, no, hombre. Y ya al día siguiente le platiqué al profe de danza, oye, profe, yo no puedo estar en danza. ¿Por qué? Porque los bailes. Pues meter en la música. Y pues ya me metí en la música sin decir nada, más que me metí, empecé a ensayar, con ellos era un grupo de rondalla y así. Después cuando empecé a aprender las primeras notas, empecé a bajar videos en YouTube, compré un disco de videos, lo ponía ahí bueno, teníamos una televisión y ahí estaba, no sé, y no teníamos control, yo tenía que correr hasta un paso de ponerle pausa y ahí está, otra vez, ya te imaginarás. Y así estuve y poco a poco fui aprendiendo. Cuando empecé a cantar, ahí gritaba afuera en la madrugada mi mamá, ¡ya, chicuche! ¡Qué lágrima! Y mi mamá decía, ya, cállate, por favor. Cállate. Deja dormir. Deja dormir. Y ya duérmense. Y aparece el mosquito que anda ahí. Sí. Llega el 10 de mayo, ¿no? Y me inscribí a participar ahí, la primera vez, así, cantar con mi guitarra, porque siempre cantaba así con una pista, pero yo quería hacer un lado las pistas y cantar así con a capela o con mi guitarra, y fue la primera canción que canté. Sí. Okay. Así. Entonces, esta no es la que compraste, ¿sabes? Esta No, ya es tu esa segunda ya guitarra, es, tercera, sí. no sé. Como la tercera o cuarta. Ya. ¿Y los demás dónde quedaron? La otra se la presté a un amigo Y ya no en regresó. el TEC
y se la llevó. Se salió del TEC. Con todo y mi guitarra. Sí, nos tenemos en contacto, pero ahorita está en el otro lado, están en Estados Unidos. Mi Y dice, guitarra. "Oye, Eh, pero no, de hecho me dijo, oye, cuando me vaya te voy a dar otra guitarra más chingona. bueno. Sí, y este es un regalo de mi gran amigo Eduardo, y él está en Charlotte. Tocábamos juntos y es un gran amigo, lo aprecio demasiado. También él me enseñó a tocar y o sea, tocábamos en todos lados, antes aquí en la comunidad, en la otra en su comunidad, es por allá en Nahuelhuello. Y tocábamos en, no sé, qué, hay un cumpleaños, no, pues vente, y siempre eran, ay, otra vez ellos. Sí, ¿qué? Ponte audífonos, por favor. Sí. No, pues qué padre conocer la historia, ¿no? Sí. Nos lo has contado en otras entrevistas, pero aquí con nosotros pues sí, ¿no? Tienes la confianza de contarnos todo y eso está muy padre, ¿no? Conocer a una persona así tan sencilla como tú y tan transparente, wow, está increíble, ¿no? Padre. Sí. Con buena vibra y todo. Sí, súper. Yo digo que con mi chava es muy imprescindible, es muy amigable y Sí, me gusta hacer amistades, no sé, es algo que me enseñó mi mamá y mi papá. sí. O sea, caes bien, donde Sí. vayas caes bien. Y no, yo no voy con esa idea de hacer enemistades. He tenido, cuando era más joven, o sea, cuando era más joven, sí, cuando éramos más chicos, salíamos del trabajo, veníamos ahí caminando, así nos correteaban y nos apedreaban, una vez nos peleamos, pero a pesar de eso, pues yo no les guardo rencor, no, o sea, nada de eso, nada por el estilo. Quizá que son mañas que no van adaptando, pero que hay que romper la paradigma, hay que hacer a un lado ese Sí, tipo de claro. discusiones que no van ni al caso, ¿no? Exacto, y no te llevan a nada bueno. Ah, Claro. Ujú. Sí. Sí. Novia. Ya, ya. Para todas las fans, Sí, por porque ahí, para sí. que quede bien claro que este señor Ya está amarrado. sí, ya está pactado, ni se emocionen. Sí, cuéntanos de ella. Pues. Por cierto, mi novia, saben que la quiero, es mi todo, ¿no? De hecho le hice una canción, fue cuando hice la canción de mis padres, son mi inspiración, ¿no? Ella, tanto mis papás, son mi motor, ¿no? De cada día. Y ver llorar a mis padres, eso me mata. Y ¿Tu novia es de aquí o es de es otra de la otra comunidad? comunidad, pasando el cerro, Ajá. hacia allá, la comunidad de Ahuello. Ahí es tu novia. Allí. Entonces, ¿se conocieron qué? ¿En la prepa? En la prepa. Y de ahí para adelante. Sí, de hecho, compartíamos el mismo escritorio. Las ideas, éramos, o sea, nos llevábamos tan bien. Al principio no era solo compañerismo que la veías y la saludabas, pero después cuando nos pusieron juntos en el mismo escritorio, compartíamos ideas y le contaba lo que pasaba en casa, en el trabajo. Y ella se emocionaba, no sé, fue creciendo esa amistad, fue creciendo ese cariño tanto que me tenía ella y yo. Sí. En un tiempo cuando salimos nos perdimos, nos alejamos, sí, pero nunca dejé el cariño que a un lado, dejé el cariño que le tenía a ella. Ajá. Y o sea, trataba de lo posible, marcaba a otras amistades que teníamos y preguntaba por ella, no, pues ya no la he visto. Y una vez que fui a la prepa a recoger unos papeles y me encontré a su cuñada y le pregunté, oye, ¿y Mimi? Ah, pues está en Gilito trabajando, ya trabajó un tiempo en CONAF, Ah, trabajo en ya. CONAF, dando clases a niños, a escuelas marginadas y muy buena maestra, es muy amigable si la conocieran. Pensamos que iba a estar aquí, Yo ¿verdad? le juraba y ahí dije, va a estar su novia. De hecho, está haciendo su último reporte para liberarse de ella está como API, no sé. Sí, Sí. Está como Entonces, ¿cómo se llama ella? Noemí, ¿no? Noemí Mancilla. Sí, ¿ya cuánto tiempo llevan de relación? Relación este año quizá cumplimos 7 años, pero Wow. para mí ya huele el mundo. Ya huele, huele por ahí. Así A bodorrio. Exactamente. pero
que yo siempre he dicho, no le hagas caso a los datos numéricos. Tú Ujú. Claro. construye algo nuevo, ¿no? Cada día. Vive cada día como si fuera el último. Exacto. Sí. O sea, me gusta compartir con ella cada momento. De hecho, le dije, oye, amor, quiero llevarte aquí a Valle porque un amigo me está invitando a participar en su radio. Y ella, no, pues es que voy a opacar tu viaje, no sé. No tiene por qué. Me gusta compartir este sueño que tengo, ¿no? O sea, es de niño, sueño de niño, ¿no? Sí. Compartirlo contigo porque más que como mi novia, es mi inspiración de seguir adelante. Y pues sí, me acompañó. Es tu apoyo más Sí, que mi nada, ¿no? apoyo. Sientes el apoyo de ella. El apoyo más que nada de ella, de mis amigos, de Los que te vienen, ustedes. los que te han visto, ¿no? Sí. De salir de la nada Sí. allá estar posicionándote en algo que Sí, en sí. verdad soñaste, ¿no? Entonces, pues sí, está muy Sí, padre sí, tu sí. historia, muy chida. Y muchas gracias por compartir. No, Sí. no sé nada, ¿no? Quizá, La exclusiva como yo. para Yo Soy Coscatlán. Sí, sencillamente porque no había visto algo igual, ¿no? En otras Ah, entrevistas, sí. ahorita ya como que te abriste más con nosotros y eso está muy padre. Gracias, Se gracias te agradece. sí, por darnos este espacio. Quizá como la mía hay otras historias muy inspiradoras. Me inspiraba siempre la historia de Joan Sebastián. Y recuerdo que una vez que la escuché por primera vez, fue la de, ¿cómo se llama? La 424 horas, no, Creo que sí. no recuerdo cómo se llama esa canción, pero me gustó mucho. Y escuchaba en cada lugar que Joan Sebastián y que Joan Sebastián. Ujú. Y después que empecé a buscar en YouTube la historia de él, y me conmovía, y decía yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. ¿Y de dónde salió? No sé si vieron la serie, y la verdad me llenaba de emoción, me salían lágrimas cada vez que lo veía. Y decía yo quiero ser como él. Entonces es como que tú fuiste fan de Joan Sebastián. Sí, soy fanático fan, de fan él. Cada lugar que vaya, no falta una canción de él. de él. Nunca va a faltar. Pues qué bien. Sí. Pues bueno amigos, estamos llegando ya a la final de esta entrevista. La verdad, algo muy buena, súper buena, porque la verdad que Moji se abrió con nosotros, nos dejó conocerlo un poquito más de lo que muestran las redes sociales y estamos pues muy emocionados y agradecidos porque nos haya abierto el espacio aquí en su casa. ¿Verdad, Tare? Así Sí. es. No, agradecidos amigos. Espero puedan seguir al amigo Mojimap en sus redes sociales, estar al pendiente de él porque al parecer traes algo nuevo, ¿verdad? Sí, tengo mis canciones, tengo más de 14 composiciones actualmente que quiero grabarlas, no sé, pero por falta de dinero, falta de recursos, es algo difícil, ¿no? Vivir en una comunidad que te des a conocer, no sé, no tener con qué pagarlo Complicado. es complicado, ¿no? Y luego vivir donde no hay señal también. Claro, sí. Pues bueno, pues ya más de 14 composiciones, cantautor y huasteco de aquí del municipio de Matlapa. Y es que pues bueno, él tiene un sueño y esperemos, bueno, le damos la Dios que lo cumpla y sabemos que sí, porque bueno, lo que lleva recorrido pues la verdad nos da mucho de qué hablar porque le echó muchísimas ganas. Entonces, pues bueno, gracias por habernos acompañado en esta entrevista con Moisés Martínez, mejor conocido como Mojimap. Espero y pues vayan a sus redes sociales, a la página, que lo sigan apoyando, compartan esta entrevista, compartan este video y también suscribirse a la página y al canal de Yo Soy Coscatlán, que nos apoyen también con un like a la entrevista y a suscribirse. Exacto. Muchas gracias. Algo que quieras compartir para los que nos Para están los viendo que en nos este están video. viendo. No, más que nada agradecerlos, una vez más, ¿no? Estoy muy agradecido con todos ustedes y esperen lo que viene y ojalá, si Dios me permita, eh, seguir componiendo, ¿no? Creo que tengo la capacidad de hacerlo y solo espero tener esta larga vida, si Dios me presta, no sé, seguir dándoles esa emoción, esa risa que a mí también me produce y quizá en un futuro no poder compartirles emociones, ¿no? Y también agradecerles a todas las personas que nos apoyaron en el, en la petición acerca de mi gran amigo Francisco Florencio Esa, Pineda. sí.
Y que hace unos cuantos días, pues, lamentablemente falleció y en nombre de toda su familia, agradecerles, ¿no? No se pudo ser más, pero saben que estoy, no sé, totalmente agradecido con todos ustedes y en algún momento, no sé si llego a tener, saben que soy de una comunidad, vengo de una comunidad de bajos recursos, no sé, sé lo que es sufrir por Claro. dinero y si algún día me presta vida y tener algo en la mano, no sé, yo quisiera poder echarle la mano. Estoy tan agradecido, no sé cómo decirlo, pero muchas gracias. Bueno, Muchas amigos, gracias. hasta Nos luego. vemos la Nos próxima. vemos.